Eh, en la clase de hoy vamos a ver las aplicaciones prácticas de la temática de momento lineal y, bueno, también la parte de choques. Y vamos a introducir un nuevo concepto que es el impulso. Por lo tanto, lo primero que queremos esclarecer es, digamos, los saberes previos que ustedes tienen a esta clase. ¿Qué concepto tienen de cantidad de movimiento? ¿Cómo se resolvían los ejercicios? Y esas cuestiones que me digan un poco ustedes y ahí arrancamos con la clase. ¿Qué idea tenían de la cantidad de movimiento previo a esta clase? Bueno, vamos a pasar a explicar un poquito una breve introducción para luego arrancar con la clase de hoy. Entonces, ahora vamos a compartir, vamos a trabajar sobre el mismo archivo que ya teníamos. Y encontramos aquí la definición de cantidad de movimiento, ¿sí? Como ustedes pueden ver, en este caso, la cantidad de movimiento era la masa por la velocidad lineal. La cantidad de movimiento, ¿qué tipo de magnitud es? ¿Escalar o vectorial? P es una magnitud ¿de qué tipo? Ahí tenemos un chat que dice que es vectorial. Entonces, la magnitud es de tipo vectorial, ¿sí? Vectorial. Como una magnitud de tipo vectorial, existía la ley de conservación de la cantidad de movimiento que es usada comúnmente en el análisis de choques, ¿sí? Que decía que si no existen impulsos externos, vamos a tener conservación de la cantidad de movimiento total del sistema, ¿sí? Donde P mayúscula es la cantidad de movimiento total del sistema, que es la sumatoria o bien llamado también resultante de las cantidades de movimiento individuales de las partículas. ¿Sí? Bueno, estamos entonces con esto. Ahora vamos a, ¿cómo se dice?, a hacer una pequeña introducción teórica
¿sí? Con la cual vamos a arrancar esto, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a definir una nueva magnitud que se llama impulso, ¿sí? Magnitud, impulso. Vamos a arrancar esto con un ejemplo, ¿sí? Tenemos el caso típico de un golpe de golf, ¿sí? Vamos a mirar las imágenes y vamos a ver una que le está pegando a la pelota, ¿sí? Acá está. Bueno. Acá. Ahí tenemos un golpe de golf, ¿sí? Vamos a graficarlo. Y ahora yo le voy a preguntar a ustedes. El palo de golf, ¿qué realiza sobre la pelota? ¿Qué realiza? Al momento del impacto. ¿Qué le ejerce a la pelota? Una fuerza. Una fuerza, muy bien. Entonces vamos a graficar esa fuerza, ¿sí? Que está acá. Excelente, muy bien la respuesta. Esa fue la fuerza que efectuó el palo de golf, ¿sí? Sobre la pelota, ¿no es cierto? Fuerza. Bueno, ¿estamos? Ahí estamos con la fuerza. ¿Y la pelota qué adquiere luego de ese impacto? ¿Qué adquiere la pelota? Una cantidad de movimiento. Exacto, una cantidad de movimiento que desglosado, digamos, o sea, esta pelota, digamos, producto de esa fuerza que se le ejerció, adquiere una cantidad de movimiento que es lo mismo decir que también adquiere una aceleración. velocidad, ¿sí? La pelota, ¿tá?, adquiere una velocidad. Como tiene una masa, se dice que adquiere una cantidad de movimiento que es igual a la masa por la velocidad, ¿sí? Dependiendo de esos valores. Pero en definitiva es lo mismo, o sea, la velocidad está estrechamente relacionada con la cantidad de movimiento a través de la masa, porque la velocidad tiene el mismo sentido y dirección que la cantidad de movimiento. Esta cantidad de movimiento la tenemos acá. ¿Y qué factor todavía nos falta para el completo análisis de esta situación, de este impacto? El tiempo. El tiempo, exactamente. Para un análisis completo, entonces, nos falta el tiempo que duró el impacto. Que yo les había dicho que que ocurrían choques. ¿Cómo eran los instantes de tiempo? ¿Largos o cortos? Son cortos. Son cortos, ¿sí? Generalmente, le pongo acá entre paréntesis, generalmente instantes o lapsos cortos, ¿sí? O sea, son tiempos reducidos, ¿sí? Imagínense
golpeador de la pelota de golf, ¿no es cierto? Le pega en un instante, no es un golpe blando, digamos, amortiguado. Es un golpe seco que se da en un instante de tiempo muy pequeño, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir un poquito, vamos a hacer un poquito el uso de integrales definidas para resolver esta situación desde el punto de vista teórico. Nosotros tenemos la cantidad de movimiento que es la masa por la velocidad, ¿sí? Entonces, ¿la velocidad qué era? ¿Qué derivada era la velocidad? ¿Derivada de qué con respecto a qué? La derivada de la masa sobre la aceleración. No, la velocidad es la derivada de la posición de x dividido el diferencial de tiempo, ¿bien? Con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos la derivada de la posición con respecto al tiempo, digamos, lo que vamos a tener aquí va a ser una ecuación diferencial, ¿sí? En la cual nosotros vamos a pasar para el otro lado el término que está dividiendo aquí, ¿sí? Este diferencial de tiempo que está dividiendo de este lado lo vamos a pasar del otro lado multiplicando. O sea que nos va a quedar P por diferencial de tiempo igual a masa por diferencial de posición, ¿sí? Esta es la primera ecuación diferencial que vamos a utilizar, ¿sí? Luego vamos a utilizar la segunda ecuación diferencial, que es la segunda ley de Newton, ¿sí? Segunda, o vamos a poner segunda ley de Newton. ¿Qué decía la segunda ley de Newton? ¿Se acuerdan? ¿Qué relacionaba? La segunda ley de Newton estaba asociada a un movimiento acelerado y relacionaba ¿qué? ¿Cómo era la segunda ley de Newton? Fuerza es igual a masa por aceleración. Exactamente, sumatoria de fuerzas que es igual a la fuerza neta, es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? De acá nosotros vemos de esta ecuación diferencial que teníamos al inicio que la velocidad es la derivada de x con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir con respecto a la aceleración? ¿Sí? ¿Qué vendría a ser la aceleración entonces? Si la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿qué va a ser la aceleración? La aceleración es, por lo tanto, ¿la qué? O sea, la cantidad de movimiento que acelera el cuerpo La aceleración desde su matemático. reposo a la... Exacto. En términos Distancia. matemáticos, la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, la aceleración es la derivada
de la velocidad, ahora, ¿sí? De la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, esta ecuación que tenemos aquí arriba nos va a quedar como F neta igual a la masa por la derivada de la velocidad, ¿sí? Respecto de el tiempo, ¿sí? Lo escribimos aquí abajo para que se vea bien claro al momento de hacer los traspasos de términos, ¿sí? Entonces, esto nos va a quedar así, ¿sí? Esta ecuación, ¿sí? Fíjense, es la ecuación de la segunda ley de Newton, pero expresada en forma de ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, fíjense ahora el despeje que vamos a hacer. ¿Qué despeje podemos hacer en este caso? En esta ecuación que tenemos aquí abajo. ¿Qué podemos pasar al otro lado? Masa. El diferencial de tiempo, ¿sí? Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. El diferencial de tiempo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Entonces nos queda fuerza neta multiplicado por dt igual a masa por diferencial de velocidad, ¿sí? Entonces, una ecuación diferencial, ¿sí? Es decir, que tiene diferenciales de los dos lados, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se puede resolver esa ecuación? ¿Cuál es la operación inversa de los diferenciales o de las derivadas? ¿Cuál es? Ahí tengo un chat, dice la integración. Bueno, la integración entonces se aplica a los dos términos, ¿sí? Es decir, a los dos lados de la ecuación, ¿sí? Entonces vamos a tener así, nos va a quedar que continuamos con esta ecuación, vamos a hacer el símbolo de integración, aquí. ¿Dónde están mis símbolos? Aquí. Entonces, vamos a decir que ese es un símbolo de integración, ¿sí? ¿Y estas integrales cómo van a ser? ¿Definidas o indefinidas? Definida. Definidas, muy bien, perfecto. O vos sabés demasiado o estudiaste el tema de antemano. ¿Cómo es? Estuve leyendo. Está bien. Entonces va a ser desde el... Estuve leyendo del libro ese que dije, profe. del libro. Bueno, está bien. Desde T1 hasta T2, que serían los dos instantes de tiempo, desde que empieza a golpear hasta que termina de golpear, y entre V1, velocidad inicial, y velocidad final, ¿sí? Velocidad 2, que es la velocidad final. Muchas veces, eso le voy a aclarar, la velocidad inicial es 0, ¿sí? Muchas veces ocurre. Muchas veces ocurre que la velocidad
inicial es 0, ¿sí? Bueno, y ahora, ¿cómo se resuelve esta integral? La de masa por velocidad, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo te va a quedar? ¿La masa cómo es? ¿Qué es la masa? ¿Es variable o es constante? La masa es variable. La masa es constante. Entonces se puede sacar, ahí alguien respondió, parece, en el chat. La masa es constante, exactamente. Se puede sacar afuera de la integral, ¿no es cierto? La vamos a sacar afuera y nos va a quedar la masa por la integral del diferencial de velocidad entre velocidad 1 y velocidad 2. Y ahí se aplicaba la regla de Kramer, que era la regla de los extremos, que nos quedaría la integral de diferencial de velocidad es la velocidad, ¿sí? Y aplicado entre V2 y V1 sería V2 menos V1. Y ahí nos queda finalmente esta ecuación de la siguiente manera. Nos va a quedar que la fuerza neta, la integral de la fuerza neta, va a ser igual a la masa por la velocidad 2 menos la velocidad 1, que es lo mismo decir la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial. Recordando siempre que las velocidades son vectores, ¿sí? O sea que hay que hacer una suma vectorial. ¿Y esto acá qué es? Esto acá. ¿Puede ser sacada la fuerza neta afuera de la ecuación? ¿O no? Sí. En este caso no. ¿Saben por qué? Porque la fuerza puede variar. La fuerza puede variar con respecto al tiempo, ¿sí? Fíjense lo siguiente, vamos a hacer un gráfico del golpe de la pelota de golf, ¿sí? En este eje vamos a poner la fuerza neta, ¿sí? La fuerza que le pega con el palo. Y en este eje vamos a poner el tiempo. Fíjense que aunque ustedes vean casi imperceptible que el golpe es instantáneo, el golpe tiene una curva, es decir, empieza de 0, sube hasta un punto máximo y luego baja de vuelta hasta 0, ¿sí? Entonces, ese golpe tiene un gráfico, es decir, una función, no es constante. Vamos a decir que es así, viene hasta acá, hace esto. Y termina en 0, ¿sí? Este es el gráfico de la fuerza neta en función del tiempo. Entonces, ¿la fuerza neta es constante con respecto al tiempo? ¿Es o no es constante? Sí, es No es constante. Fíjense que en este Ahí tiempo no. vale 0, en este tiempo vale un poco más, acá llega a un punto máximo y acá termina al final. Fíjense que los extremos de ustedes serían, este sería el T1, el inicio del golpe, y el T2 sería este aquí. Y la integral de la fuerza neta con respecto al tiempo entre T1 y T2, ¿qué va a venir a representar en este gráfico, en esta gráfica? ¿Cómo dijo el profe? No lo escuché. ¿Qué va a venir a representar la integral? ¿Se acuerdan qué representaba una integral en un gráfico? El área.
El área, exactamente. Entonces, el área que ustedes ven aquí encerrada en este gráfico es el área que se llama área bajo la curva y corresponde a esta integral, ¿sí? Corresponde a esto. Esto es exactamente la integral. El área bajo la curva. Esta área es la integral. Y a eso se le denomina impulso, ¿sí? A eso se le llama impulso de la fuerza a través del tiempo, ¿sí? Fíjense, entonces, ¿qué es el impulso? Es la integral de la fuerza a través del tiempo. Una fuerza muy alta en un tiempo corto sería, por ejemplo, un impacto de golf, un golpe muy seco. Una fuerza más leve, pero en un instante más largo de tiempo, sería, por ejemplo, un impacto de tenis, más suave. Vamos a hacer, por ejemplo, para que ustedes vean los gráficos. El de golf sería algo así. Un golpe muy pronunciado. Y el de tenis sería, si ustedes lo ven, podría ser algo así, por ejemplo. Más suave, ¿sí? Eventualmente en el de tenis ustedes tienen más impulso, pero está asociado a una fuerza que no es tan alta, ¿sí? ¿Se puede ver acá? Vamos a poner Sí. como ejemplo, por ejemplo, este acá le vamos a poner golf y este acá le vamos a poner tenis. Fíjense ahí, ¿en cuál de los dos golpes se produce una mayor descarga de impulso? ¿Cuál tiene un mayor impulso, el del golf o el del tenis? El del gol. Tenis. Tenis, ¿sí? Porque el área bajo la curva, fíjense, el área bajo la curva es más grande el del tenis, entonces tiene un mayor impulso. ¿En cuál de los dos se alcanza una fuerza máxima? ¿Cuál tiene la mayor fuerza instantánea? El del gol. El del golf, porque fíjense que este punto es más alto que este, o sea, el golf alcanza una fuerza mayor. ¿Cuál de los dos impactos se desarrolla en un tiempo más prolongado? ¿Cuál dura más tiempo, el del golf o el del tenis? El de tenis. El del tenis, exactamente. ¿Se entendió entonces cuál es el criterio de impulso? Y para cerrar esto, vamos a relacionarlo con el otro lado de la ecuación que nos quedaba. Si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos aquí abajo, el otro lado de la ecuación. Fíjense que ahora vamos a terminar con esto. Esto ya lo vamos a borrar. No lo vamos más a escribir de esta manera y vamos a escribirlo de esta manera. Nomás impulso de la fuerza. Impulso es igual a m por v2 menos m por v1. Entonces el impulso también, si hacemos propiedad distributiva, puede ser m por v2 menos m por v1. Y fíjense ahí, ¿qué es m por v? ¿A qué correspondía? ¿A qué magnitud era? M por v.
Fíjense acá al comienzo de la clase. ¿Qué era m por b? La cantidad de movimiento Exactamente, la cantidad de usada movimientos, es sabiendo que Ay, m ¿sí por b me es escuchaste? la cantidad de ¿Me movimiento, escuchas? entonces nos va a quedar que La magnitud vectorial. exactamente, nos va a quedar que el impulso es igual a P final, que ya sería la total, menos P inicial, ¿sí? Cantidades de movimiento. Entonces, fíjense, hay una nueva ley que aparece como, esta vendría a ser como la ley de conservación de la cantidad de movimiento cuando hay un impulso externo, ¿sí? Porque se acuerdan que nosotros habíamos visto la conservación de la cantidad de movimiento cuando no hay ningún impulso externo. Cuando no hay ningún impulso externo, se conserva la cantidad de movimiento. ¿Y qué pasa cuando sí hay un impulso externo? Bueno, cuando sí hay un impulso externo ocurre esto que tenemos aquí. Ocurre que, vamos a notarlo acá, cuando sí hay un impulso externo, cuando sí hay un impulso externo, este se traduce en un cambio vectorial de la cantidad de movimiento total del sistema, ¿sí? De acuerdo a la ecuación ley esta acá, que tenemos aquí. Impulso es igual a el cambio en la cantidad de movimiento. ¿Se entendió esto? Esta parte teórica. Bueno, vamos a capturar la pantalla para que ustedes lo puedan copiar. Y vamos a hacer un ejercicio de práctica. Esa sería la clase 13, PDF 1. Péguenle una captura ahí a esta pantalla. ¿Estaba capturado? Ok. Muy bien. Bueno, entonces ya hemos dado la parte teórica, ahora vamos a ver un poquito la parte práctica, que lo vamos a tomar de la guía. Vamos aquí, momento lineal, práctico de momento lineal. Bien. Abrimos el práctico y acá vamos a capturar la pantalla y vamos a tratar de resolver este ejercicio que es el ejercicio 1 de la guía. Bueno. Vamos acá. ¿Alguien puede leer la consigna?
Por favor. ¿Qué pasó? Para leer la consigna, si pueden leer. Una partícula se mueve por acción de una fuerza unidireccional, cuya intensidad varía en el tiempo según se indica. Ujú. Ahí nos da el gráfico y después nos pregunta dos cosas. Fíjense, en ese gráfico, ¿qué tenemos? ¿Qué sería ese gráfico? Un intervalo del tiempo en el cual se mueve una partícula. Exacto. Si queremos hallar el impulso, ¿qué debemos hacer? ¿Qué habría que hacer? Y hay que hacer la diferencia del tiempo. No, pero el impulso, ¿qué era? El área bajo la curva. Entonces, ¿ustedes se animan a resolver el área bajo la curva ahí? Recuerden que la unidad del impulso le tienen que dar en Newton, que es fuerza por segundo. Unidad de impulso, pulso, igual a N por S. Por segundo. ¿Se animan a calcular cuánto es el área bajo la curva? A ver, calculen un ratito. ¿Cuánto les da?